Tengan ustedes buenos días, jóvenes de primero de secundaria. Iniciamos una nueva sesión con el tema Aplicamos nuestros aprendizajes y la relación de proporcionalidad entre dos magnitudes. Parte 2. Continuamos de la sesión anterior. Con ustedes el profesor César Torrico. Muy bien. Estábamos tratando la página 29 del cuaderno de trabajo de matemática número 1. Y habíamos tratado en nuestra última sesión, aplicamos nuestros aprendizajes. Teníamos el propósito que ya lo habíamos visto la semana anterior, ¿no? El propósito dice, establecemos relaciones entre datos, valores desconocidos, relaciones de equivalencia o variación entre dos magnitudes. Transformamos esas relaciones en proporcionalidad directa y empleamos estrategias heurísticas, recursos o procedimientos pertinentes a las condiciones del problema. Veamos. Veamos una situación. Dice, cuidemos nuestro jardín. Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de lado y contrata los servicios del jardinero Alberto para su mantenimiento y fijan un pago de 120 soles. Una vez que Alberto termina su labor, Fiorella le paga el monto fijado. Marcela le dice si puede darle mantenimiento a su jardín, el cual tiene la misma forma, pero el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella, a lo que el jardinero acepta. Luego de terminado el trabajo, Marcela le paga el doble del monto que pagó Fiorella por el mantenimiento de su jardín. Pero Alberto le indica que ese monto no es suficiente por el trabajo realizado. La pregunta 1 es, ¿cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? Bien, esta actividad o esta situación problemática la habíamos visto en nuestra última sesión, en la parte final. La estamos recordando para poder seguir con las otras preguntas que tienen semejanza sobre esto. Muy bien, dice, ¿cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? Veamos. Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de lado y paga 120 soles por el mantenimiento de su jardín. Estamos hablando de Fiorella, ¿ya? A ver, acá está el jardín de Fiorella. Veamos. Es de forma cuadrada y tiene 3 metros de lado. Entonces, si tiene 3 metros de lado, la superficie o el área serán 9 metros cuadrados. ¿Por qué, profe? ¿Por qué es 9 metros cuadrados? Explíquenos. Ah, el área o la superficie del cuadrado es lado al cuadrado o lado por lado. Entonces, si es lado por lado, yo lo único que multiplico es 3 metros por 3 metros. Veamos, 3 por 3, 9. Metro por metro, metro cuadrado. Entonces, el área es 9 metros cuadrados o la superficie, ¿no? Y por el mantenimiento del jardín de Fiorella me ha cobrado 120 soles. Ahí están los 120 soles. A ver. Ahora, Marcela tiene un jardín de forma cuadrada de 6 metros de lado. Y está pagándole 240 soles por ese mantenimiento del jardín. Pero Alberto le indica que no es suficiente. Muy bien, veamos entonces. Acá tenemos el jardín de Marcela. Tiene el doble, ¿no? Del lado de Fiorella. Fiorella tiene 3 y Marcela tiene 6 metros en cada lado. Entonces la superficie o el área será multiplicar 6 metros por 6 metros. A ver, 6 por 6, 36. Metro por metro, metro cuadrado. ¿Cuánto le cobrará? Vamos a ver. X soles todavía porque no lo sé. Podemos hacer, entre algunas cosas, podemos utilizar la regla de 3 simple directa, ¿no? Veamos. ¿Cómo la utilizo? Recordemos un poco. 9 metros cuadrados tiene el área del jardín de Fiorella. Y por esos 9 metros cuadrados me han cobrado 120 soles. Marcela tiene 36 metros cuadrados. ¿Cuánto se cobrará por eso?
Vamos a ver. Es una regla de 3 simple directa. ¿Por qué directa, profe? Ah, porque aumentan los metros o el área o la superficie aumenta, entonces también debe aumentar los soles o el dinero, el monto que va a cobrar Alberto. Entonces, ¿cómo se resuelve esta regla de 3 simple? En aspa, multiplico 36 por 120 y lo divido entre 9 metros cuadrados. Y quedaría así, ¿ve? 36 por 120 sobre 9. Puedo sacarle aquí novena 1 y aquí novena 4 y quedaría 4 por 120, 480. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? Alberto debe cobrar 480 soles por el mantenimiento del jardín de Marcela. Listo. ¿Ven? Muy bien. Pregunta resuelta. Vayamos a la segunda. Dice, si otro jardín cuadrado tuviera el triple de lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobraría Alberto por el trabajo de mantenimiento? Estamos hablando de otro jardín con el triple del lado de Fiorella. A ver, las magnitudes, superficie y costos son directamente proporcionales porque ambas aumentan proporcionalmente. Claro, a más metros cuadrados, más dinero. Hay que pagar más dinero. Utilizo el método de la regla de 3 simple directa. Así ve. Si el jardín de Fiorella tiene 3 metros de lado, este jardín dice que tiene el triple. O sea, tiene 9 metros de lado. 9 metros de lado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el área de ese jardín? Será 9 metros por 9 metros. Eso me daría 81 metros cuadrados. Esta es la representación del área o la superficie del jardín de Fiorella, que tiene 3 metros. Y 3 metros por 3 metros me da 9 metros cuadrados. Aquí será 9 metros que tiene cada lado. Por eso me sale 81 metros cuadrados. Entonces fácilmente digo, a ver, si por el jardín de Fiorella que tiene 9 metros cuadrados, hay que pagar 120 soles, por 81 metros cuadrados, ¿cuánto se pagará? Miren, a más metros cuadrados, más soles a pagar. Directa. Regla de 3 simple, directa. ¿Y cómo lo resuelvo? En aspa, multiplico 81 por 120 y lo divido entre 9. Ahí está. Haciendo la simplificación, novena 1, novena de 81, 9, quedaría 9 por 120, 1080. ¿Qué quiere decir? Que Alberto cobraría 1080 por el mantenimiento del jardín que tiene el triple del lado del jardín de Fiorella. Muy bien, resuelta la segunda situación. Ahora, seguimos con la página 30 del cuaderno de trabajo de matemáticas número 1. Comprendemos el problema. ¿Ya? Son partes complementarias. Dice uno, ¿qué forma tiene el jardín de Fiorella y cuánto miden sus lados? Bueno, ya lo hemos visto. Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada, de 3 metros de lado. ¿Listo? Número 2. ¿Cuánto paga Fiorella por el mantenimiento de su jardín? Bueno, hemos visto que Fiorella paga 120 soles por el mantenimiento del jardín. 3. ¿Qué forma tiene el jardín de Marcela y cuánto miden sus lados? Bueno, el jardín de Fiorella. Me hablan del jardín de Marcela. A ver, acá hay un pequeño cambio. ¿Qué forma tiene el jardín de Fiorella? Entonces, el jardín de Marcela. Le hacemos un pequeño cambio aquí, le ponemos Marcela. Listo. Ok, veamos. ¿Qué forma tiene el jardín de Marcela y cuánto miden sus lados? A ver, el jardín de Marcela tiene forma cuadrada y sus lados miden 6 metros de lado. Simplemente 6 metros, ¿no? ¿Cuánto paga Marcela por el mantenimiento de su jardín?
Bueno, al término del trabajo, Marcela le paga el doble de lo que pagó Fiorella, es decir, 240 soles. Pero Alberto no está de acuerdo. ¿Por qué Alberto no estaría de acuerdo con el pago propuesto por Marcela? Bueno, porque el área del jardín de Marcela es 4 veces más grande que el jardín de Fiorella. ¿Qué pide hallar la situación significativa? Pide averiguar cuánto debe ser el pago justo de Alberto el jardinero. Claro, por el jardín de, por arreglar el jardín de Marcela, ¿no? Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. A ver, describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Bueno, lo primero que se hizo fue calcular el área del jardín de Fiorella con el área del cuadrado, para calcular luego el área del jardín de Marcela, también con el área del cuadrado, y luego poder deducir el pago que se hará por el mantenimiento del jardín de Marcela. Y de ahí nos pasamos a la página 31 del cuaderno de trabajo de matemática número 1. ¿Eh? A ver, ejecutamos la estrategia o plan. Representa mediante una figura geométrica el jardín de Fiorella, con las medidas correspondientes. Determina su área y escribe cuánto pagó por su mantenimiento. ¿Ah? Seguimos con los jardines de Fiorella y de Marcela, muy probable, ¿no? Ahí está. Jardín de Fiorella. Tiene 3 metros de lado. Su superficie o área es 9 metros cuadrados. Repito, ¿de dónde salió esto? De la multiplicación de lado por lado. Es decir, 3 por 3, 9. Metro por metro, metro cuadrado. Y por ese mantenimiento me cobraron 120 soles. Después me dicen, para calcular el área o superficie del cuadrado, o sea, del jardín de Fiorella, el procedimiento es el producto de sus lados. Es decir, lado por lado. ¿Ven lo que les acabo de explicar hace un momento? Lo tengo representado aquí. 3 metros por 3 metros. 3 por 3, 9. Y metro por metro, metro cuadrado. Muy bien. Número 2. Representa mediante una figura geométrica el jardín de Marcela y calcula su área. Compara ambos gráficos y determina cuántas veces contiene el jardín de Marcela el jardín de Fiorella. Ahí está el jardín de Marcela. Tiene 6 metros de lado. Y el costo del mantenimiento del jardín no le hemos puesto valor porque lo vamos a averiguar ahorita. Le ponemos X soles. Para calcular el área o superficie del cuadrado, o sea, del jardín de Marcela, el procedimiento es el producto de sus lados. Lado por lado. Igual que en el caso anterior, porque ambos son cuadrados. 6 metros por 6 metros. 6 por 6, 36. Y metro por metro, metro cuadrado. El jardín de Marcela contiene 4 veces el jardín de Fiorella. A partir de la respuesta de la pregunta 2, ejecutamos la estrategia o plan. ¿Cuánto debe pagar Marcela por el mantenimiento de su jardín? Responde la primera pregunta de la situación. Bueno, Marcela deberá pagar por el mantenimiento de su jardín 480 soles. Listo. Ahora, representa gráficamente el otro jardín de forma cuadrada, que tenga el triple de lado del jardín de Fiorella, y calcula su área, compara ambos gráficos y determina cuántas veces contiene dicho jardín al jardín de Fiorella. Veamos. Veamos. Ven. Bien, nosotros lo que vamos a hacer lo siguiente. Ya no. Miren. Vamos a hacer esto. Ahí tenemos el jardín que me están pidiendo, porque me dicen que tenga el triple de lado del jardín de Fiorella. El triple lado. Si el jardín de Fiorella tiene 3 metros, bueno, este tiene el triple, que es
9 metros. Ya está. Ahora dice, calcula su área. Bueno, igual que en los otros dos casos anteriores. Para calcular el área del cuadrado, que en este caso es el triple del lado del jardín de Fiorella, el procedimiento es igual. Es el producto de sus lados. Así, lado por lado. Es decir, 9 metros por 9 metros. Bueno, podría ser 9 metros al cuadrado, que es lo mismo. Ya, pero 9 por 9, 81. Y metro por metro, metro al cuadrado. Ahí tengo ahorita el área de estas nuevas dimensiones. Este nuevo jardín tiene de área 81 metros cuadrados. Esto es 9 veces el área del jardín de Fiorella. Listo. Con eso queda concluida la pregunta número 4. Número 5. Considerando la respuesta de la pregunta 4, de ejecutamos la estrategia o plan, ¿cuánto debe pagarse por el mantenimiento de dicho jardín? Responde la pregunta o la segunda pregunta de la situación significativa. La pregunta dice, ¿cuánto debe pagarse por el mantenimiento de dicho jardín? Es decir, del jardín que acabamos de ver en la pregunta 4. Si por el jardín de Fiorella pagamos 120 soles, ¿no? Entonces, por este nuevo jardín que tiene 9 meses más que el jardín de Fiorella, simplemente lo multiplicamos por 9 y nos da 1080. Y listo. Reflexionamos sobre el desarrollo. El procedimiento utilizado te permitió dar respuesta a la primera y segunda pregunta de la situación significativa. Explica, dice. Sí, porque mediante los cálculos de hallar las áreas se pudo conseguir el valor real del pago en cada situación. 2. Plantea otro procedimiento para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Claro, otro procedimiento podría ser mediante la regla de 3 simple directa, ¿no? Acá, por ejemplo, en la número 5 hemos utilizado una multiplicación directa, nada más por proporción, ¿no? Pero también podríamos utilizar una regla de 3 simples directa. ¿Por qué es directa? Bueno, porque aumentan las áreas y también debe aumentar el monto del pago. ¿Ah? Las dos magnitudes aumentan o si las dos magnitudes disminuyen, entonces serán regla de 3 simples directa. Muy bien. Continuamos. Ahora viene lo más bonito, lo que a ti te encanta, practicar. Ahora hazlo tú. Para construir una losa deportiva para niños de forma cuadrada de 4 metros de lado, se contratan los servicios de un trabajador, el cual cobra 1.200 soles para construirla. En otro barrio, se desea construir también una losa deportiva de 8 metros de lado. ¿Cuánto se pagará por la construcción de esta nueva losa? ¿Ya? Hacen el procedimiento de video, ya han visto cómo lo hemos hecho. Ahora te toca a ti. Está muy sencillo. Muy bien. Hasta aquí llegó nuestra sesión. Y déjame decirte que si aún no te has suscrito, suscríbete. La suscripción es gratuita. Mira, ya tenemos un promedio de 590 suscritos. Tenemos ya 145 videos. Y tenemos alrededor de 15.900 vistas de todos nuestros videos. Únete a nuestro grupo y sé uno más de este grupo ganador del canal de El Profe Torrico. Bien, nos vemos en la siguiente sesión, esperando de que todo te vaya bien a ti y a tu familia. Un abrazo, nos vemos.